Acabamos de llegar a Playa del Carmen. Sí, vamos a mostrar antes que empiece a estar desordenada la habitación cómo es, qué tal. De hecho, ni siquiera lo hemos mirado bien, solo entramos hace menos de un minuto, así Oye, que... fue un largo viaje. Recién llegamos, nos estamos instalando, son las 8:15 de la noche. Nos demoramos harto a salir del aeropuerto, Sí, queríamos 2 horas. grabar un poco antes, pero andábamos súper apurados. Así que les vamos a mostrar cómo es Playa del Carmen. Primero, partamos por la habitación. Tremenda cama. Vamos a tener que saltar para acostarnos. Oye, nos estamos quedando al frente de Cocobongo, así que estamos en una ubicación estratégica. Más ratito vamos a entrar a ver el show, a ver qué tal. Ahora vamos a cenar. La entrada ya la compró la Cata hace... ¿Ayer? ¿La compraste, no? Sí. ¿Cuánto costó? Vamos a poner los precios. Pero 64, cerca de 60, 70 dólares por persona. Sí. Incluía Con 5 tragos. tragos cada uno. Y ahora vamos a comer y después venimos a ver los shows. Y ya estamos acá en la Quinta Avenida buscando de dónde vamos a comer y conociendo también. Porque yo había venido, pero no acá. Había venido 100.000. Contarles que acabamos de llegar a Playa del Carmen. Vamos a hacer una serie de videos y espero que nos acompañen. Vamos a estar mostrando distintos lugares de la Riviera Maya. Queremos mostrarles todo lo que se puede hacer acá, todo lo que se puede conocer. ¿Qué se puede hacer con un auto? Arrendamos un auto. Y llegaron nuestros platos. Llegó mi orden de enchilada, 255 pesos mexicanos. Y el mío unos burritos por 285 pesos mexicanos. ¿Cómo está tu plato? Está bien bueno, oye. Y mis burritos están bien buenos, desarmados pero buenos. Y luego de comer fuimos a Cocobongo, definitivamente un imperdible de Playa del Carmen. Buenos días. Ayer fuimos a Cocobongo. Cristóbal tenía que conocerlo. Yo ya lo conocía, pero tenía que conocerlo, ¿no? ¿Cómo estuvo? Estuvo bueno. Dijiste que era un circo. No, es como un circo discoteca. Sí, todo entretenido. Show discoteca. El hotel Magic Blue. Magic Blue. Estamos al lado, de verdad, al lado de Cocobongo. Estamos en la otra esquina. Sí. Está en la esquina y en la otra esquina está Cocobongo. Así que fue súper cómodo. Estamos a una cuadra de la Quinta Avenida. Llegamos anoche y nos estamos yendo ahora a conocer una de las maravillas del mundo. Vamos a ir a Chichén Itzá, se la vamos a estar mostrando por completo. Vamos a estar un par de días acá en Yucatán, vamos a estar conociendo distintos lugares. Así que ahora vamos a sacar dinero, porque no andamos con nada de efectivo. Sí. Y nos recomendaron que sacáramos efectivo, que era muy fácil que clonaran las tarjetas. No sé, nosotros hemos ocupado tarjeta ahora anoche, pero en lugares establecidos. Exacto, entonces vamos a tener un poco de dinero para las compras chiquititas, no sé, una botellita de agua o qué sé yo. O cuando te ofrecen algo que tienen tarjeta fuera en la calle, claro, ahí paguen con efectivo. Para comprar algún tour. Sí, ahí nos dijeron que era mejor pagar con efectivo, así que eso. Como les contaba, llegamos ayer a Cancún y rentamos un auto, andamos en un auto para poder movernos en distintos lugares. Porque, bueno, ahora vamos a ir a Chichén Itzá, luego vamos a estar en Mérida, después de eso vamos a estar en Tulum un par de días y después iremos a Holbox. Hoy estábamos paramos recién a ver los tours. Uy, el señor demasiado... Sí. Con mucha paciencia, porque yo soy súper preguntona cuando puedo hablar en español. Ramiro. Queremos hacer un tour acá en Playa del Carmen a Cozumel. Nos han dicho, a nosotros nos encanta la vida marina y los pececitos y animalitos, y que en Cozumel es genial la vida marina, andamos con nuestro snorkel, así que eso, ojalá que alcancemos ahí. Un par de días después, y luego de haber tenido una mala experiencia en uno de nuestros destinos por la península del Yucatán, regresamos a Playa del Carmen para conocer finalmente la isla de Cozumel.
No se pierdan nuestros próximos videos para saber qué pasó. Y llegamos nuevamente al hotel de Playa del Carmen. Nos tocó segundo piso. ¿Qué tal? Tenemos la mejor vista de la piscina. Está bueno este hotel. Central, filete, impecable. La noche en Playa del Carmen nos pilló con una celebración de Día de Muertos. Y digo que nos pilló porque, en verdad, esto partía a las 6:30 de la tarde y ya van a ser las 7. Así que vamos a alcanzar a ver la parte final. Sí, es que todavía hasta el final. Pero nada, mira, ya eso, mira la decoración. Sí. Hermosa. Comenzaba una caminata desde la Quinta Avenida y terminaba en una plaza que queda a 2 cuadras de nuestro hotel. Así que nos vinimos directo a la plaza. En casi todas las celebraciones que hemos visto, esto es de lo más típico. Los altares, está lleno de altares por todas partes. Altares decorados con comida para recibir a las ánimas que vienen caminando desde el más allá. ¿Cómo se llama eso? Es como un tamal. ¿Se llama tamal? No tengo idea, no sé qué será. Dijeron que está mal. A ver, pruébalo. Y dime qué tal. ¿Y qué es? ¿Qué tiene? Como una masa de maíz con tomate, cebolla. Está bien bueno. ¡Wow! ¡Oh, qué fuerte! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! Sigue lloviendo y la gente, yo creo que ya se aburrió de estar protegida de la lluvia y salieron igual a mojarse, a pesar que bajó un poco la intensidad. Nos incluimos en eso, también salimos. Hay que aprovechar. Sí. La Cata ve algo de colores y me dice, ¡ay, de coco! Mira, y es de perrito. Los altares son puestos por distintas dependencias de la municipalidad de Playa del Carmen, o del ayuntamiento, como le dicen acá. Entonces acá dependencia le toca representar algún estado de México. Y al representar algún estado de México deben poner fotografías de personas connotadas de ese estado. Pero es una persona fallecida. No, sí, por supuesto que sí. Pero no es que sean altares en De familia. donde familias hayan venido a representar a su familia. Oye, ahora vamos a mostrar el verdadero de acá. Claro, el altar típico de Quintana Roo. Sí, mira. Este es el altar típico de Quintana Roo. Estamos viendo la representación de Día de Muertos en Playa del Carmen, pero ojo que en la Riviera Maya no es tan popular esta celebración. Si bien se hace, no son tan masivas como en otros rincones de México. Mira, también hay muchos carritos de comida. Hay un puesto de chicharrones preparados que he visto a gente comiendo esto y me llama la atención de cómo será. Así que vamos a pedir uno. Y Cristóbal se compró... ¿Cómo se llama? Estos se llama chicharrón y me llamó mucho la atención porque para nosotros el chicharrón es la piel del cerdo frita, pero acá hay una especie de masa que tiene el repollo, tomate, palta y queso. Vamos a probarlo. ¿Me va a gustar? La masa es muy suave, es como un soufflé. Está bien buena. ¿Te gustó? Pensé que tenía un sabor como fuerte, cero. No, nada, está bien buena. Oh, y con esto me acordé del Chavo del Ocho cuando vendía aguas frescas. ¿Sabes que no me aguanté? Y me compré una agua fresca de Jamaica, pero que estaba tamarindo. Y se puso a llover de nuevo. Pero fue como un balde de agua inmediatamente. Tuvimos que recorrer en menos de un minuto. Fue todo muy rápido. Se puso a llover y todos salieron corriendo. Esa ha sido toda la vuelta que dimos por la plaza. Así que ahora vamos a la Quinta Avenida a ver qué encontramos.
Están con algo de agua las calles en la Quinta Avenida, pero se puede caminar. Hay harta fiesta hoy día, ¿eh? Anda harta gente, es día sábado. Comprando los souvenirs, pero souvenirs para Navidad. Allá hay hartas cosas de Navidad, mira. A ver, ya, los viejos pascueros, pero mejor son estos. Que son viejos pascueros mexicanos. Unos charros pascueros. Bueno, fuimos a caminar en la noche. La Cata compró algunas cositas para Año Nuevo y nos fuimos a tomar un par de margaritas. Así que ahora nos iremos al hotel, que quedamos justo acá, al frente de Cocobongo. Estamos ahí, a descansar. Buenos días. Hola. Oye, vamos saliendo a Cozumel. Vamos a ir a conocer esta isla que queda frente a Playa del Carmen. Son las 8:30 de la mañana. A las 9:30 tenemos el ferry que cruza hacia la isla y tenemos un tour de 4 horas ahí, en ese lugar. Hoy es el día de Cozumel y a conocer los pececitos, vida marina que haya en esa isla. Esperemos que sean hartos. Llevamos nuestro snorkel. Amo la vida marina, así que muy feliz. Y otra cosa, recomendamos mucho este hotel que de verdad es súper céntrico, súper caminable, rico desayuno, muy buena atención, así que nada, de verdad vengan porque la calidad y el servicio creo que es muy importante y este hotel de verdad que lo tiene. Ya, estamos listos para la nueva aventura desde Playa del Carmen a Cozumel. Vamos saliendo del hotel, dejamos las maletas guardadas ahí, porque luego de esto nos vamos a otro destino y vamos caminando unas 6-7 cuadras hasta el muelle. Hicimos toda la gestión con una agencia que nos dio su número de WhatsApp, así que ya hasta tenemos el ticket, es cosa de llegar a encontrarnos con una persona y pagar. Así que estamos, 1.400 pesos cada uno costó el tour. Ya tenemos nuestro ticket. Oye, ojo, que no hay que perderlo porque sirve de ida y vuelta. Boleto redondo. Escanea el QR y sirve para el regreso. Así que guárdenlo. Oye, dato curioso que no sabíamos. Hace 10 años atrás, Playa del Carmen era realmente playa. Todo. La Quinta Avenida, sí. O sea, no sé si son unos 10 años, entre 10 y 15 años, nos contaba el tipo del tour, que la Quinta Avenida era todo arena. Estamos conociendo la playa de Playa del Carmen. Está al lado. ¿Anduvimos de noche? No, habíamos venido a la playa. No, miren. La playita de Playa del Carmen. Qué grande. Cozumel. Por aquí, ¿qué verdad? Estamos listos, chicos. Sí, capitán. Ojalá el clima nos acompañe, pero hasta ahora todo bien. Anoche cayó una lluvia tremenda, a ratos eso sí. Un diluvio. Sí. Pero ahora se ven rayitos de sol. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Excelente. Qué bueno. Que tengan un fantástico día. Diviértase. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? ¡Qué amoroso! Así que a divertirse, como nos dijo el señor. Estamos llegando al ferry. Oye, estos ferries salen cada una hora, a las 8:30, 9:30 y así sucesivamente. Llegamos a Cozumel. Acabamos de bajar del ferry y estamos en el puerto. Oye, esta isla es súper grande, se ven edificios incluso allá al fondo. Hay hartos restaurantes, se ve bien chora. ¿Sí? Y ahora, mira, tenemos que caminar por esta rambla hasta el punto de encuentro con la agencia de turismo que nos va a hacer el tour por la isla. No sé si estas calaveras estarán acá siempre o las habrán puesto ahora por el Día de Muertos. Parece que están sobrepuestas. ¿Ves?
acá se nota un poco más. El sol está pegando fuerte, ¿eh? Sí. Harto, harto. Así que yo ahora estoy con manga larga, parezco murciélago y creo que fue lo mejor. Me estoy quemando los brazos por primera vez. A mí me pasa que tengo sentimientos encontrados. De pronto quiero sol porque se ven los colores del agua bacanes, pero cuando pasa una nube refresca bastante. Ay, sí. Hemos llegado a tomar el tour. Hola chicos, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Recibo, por favor? Sí. Buenos días. Llegamos 10:30 de la mañana a Cozumel y a las 11 vamos a ir saliendo por el tour que dura 4 horas. Así que a esperar. Sí, nos vamos a poner en una parte con sombra porque hace mucho calor. Mira, ahora justo tiene una nube, así que Sí. está piolísimo. Vamos a subir ahora a nuestra lancha. ¿Vamos a ir? ¿Te sabes el nombre de las playas? Cielo, Palancar, creo, y el otro no sé. Hay una que es bajita y se puede nadar con mantarrayas. Ya estamos adentro de la embarcación. Nos vamos ahora. Llegamos al primer sitio y a partir de ahora se va a empezar a escuchar súper mal. ¿De qué lado, Cap? Vamos a ver tortugas. Así que vamos a entrar con la GoPro a ver qué podemos ver debajo del agua. Este lugar se llama Palancar. ¿Colombia viene después? Sí, hacemos más allá de la... Ya, este es Palancar. Vamos a Palancar. Y después vamos a Colombia, en México. Cristóbal. Llegamos a la playa Cielito, es un banco de arena. Hemos hecho un recorrido, pasamos por el cielo, también estuvimos en un arrecife, en el cielo se ven estrellas de mar. Y ahora hay mantarrayas. Antes de bajar del barco vimos una pasar por debajo. Busquemos. Y ahora tenemos que estar atentos para ver si encontramos Realmente estamos en el cielito. Estamos en el agua comiendo alrededor de puras mantarrayas. Pasan a cada rato por todas partes. Mira, justo en este momento no anda ni. Pero han pasado, no sé, como 100. Y es genial. No, estamos en el cielito, por eso se llama Está cielito. pegando el sol fuerte. Lo peor es que no se puede usar protector solar. O sea, en verdad es lo mejor para no dañar el océano. Oye, las mantarrayas vinieron cuando recién empezamos a comer alrededor de todo. Nos contaban que eran como los perritos y no pasa nada. No pasa nada. Mira, ahí va pasando una. Están por el lado nuestro. Recién estábamos comiendo y pasó una. Mira, allá viene una grandota. ¡Uy! La cámara. ¡Ay! Y ahora nos estamos yendo de la playa Cielito, que en verdad está mega hiper recomendado. Chicos, Amor, ya. ah, lo tiró otro. Vamos. Yo creo que Se va a curar, amor. me hemos almorzado. Vamos de regreso ahora finalizando el tour. Mira el agua celeste como se ve ahí en el fondo. Vamos en una lancha. ¿Somos cuántos? Como 10 personas. Son las 3 de la tarde y
ya llegamos al puerto de Cozumel. Sí, terminamos recién el tour, llegamos al mismo punto de salida y estamos al lado del puerto. Vale completamente la pena, está bien bueno. Los arrecifes están súper lindos, se ven muchos pececitos. Un poco profundo tal vez. Sí, pero con salvavidas y en uno se veía más lejos que en el otro, pero vale la pena. Sí, a eso me refiero, que están un poco profundo como para estar cerca de ellos. Sí. Sí, pero el banco de arena al final, que es la playa Cielito, el cielo para ver las estrellas de mar, está súper lindo. Eso, estrella de mar, cielo, cielito, la comida es ahí, estás un buen rato y además ves rayas. ¿Sabes que recién dijimos que el horario de los ferries son cada 1 hora? Pero hay otro que sale a las 4. Claro, pero son cada 1 hora por empresa. Este sale a las 3:30, que nosotros tenemos este ferry, nos vamos ahora. Pero hay otro que sale a las 4. Así que cada media hora pueden encontrar transporte. Acá estamos en Playa del Carmen. Y en la playa hay harta gente. Está rico para estar en la playa hoy día. Sí. Nos ha gustado bastante Playa del Carmen. Es súper entretenido. Además vinimos en una época donde se mezcla la fiesta con las tradiciones típicas mexicanas del Día de Muertos. Así que nos tocó de todo. Está bien rica la playa, como para ir a tirarse. ¿Te has dado cuenta que desde un tiempo a esta parte, en todos lados, los pueblos y las ciudades tienen su nombre escrito en un lugar épico del centro de la ciudad? Acá están las letras de Playa del Carmen. ¿Dónde habrá partido todo esto? El escribir las letras. ¿En qué país? Yo las primeras que conocí, me imagino que no son las primeras. Debo estar súper equivocado en verdad, pero al menos yo las primeras que conocí fueron en Ámsterdam. Ah, ¿verdad? La gigante que dice Ámsterdam. Sí. Antes de Ámsterdam no había leído las letras del pueblo en ninguna, del pueblo o de la ciudad en ninguna parte. Estoy haciendo recuerdo de 8 años atrás en Ámsterdam y creo que tampoco. Creo, estoy totalmente segura. Ahora por lo menos, incluso hasta en Chile, En el todos pueblo, lados hay el pueblo más chico tiene su nombre escrito. su nombre y el columpio. Sí. Oye, acá de hecho, ¿dónde está el columpio? Esta escultura se llama el Portal Maya, o el portal de inicio de la Quinta Avenida. Es una escultura de bronce, gigantesca, bien bonita, que fue inaugurada el año 2012. ¿Y el año 2012 por qué? Recuerda que para los mayas el año 2012 fue un año muy especial. Se supone, para muchos, el 2012 era el fin del mundo porque el calendario maya terminaba ese año. Esta escultura, más que representar, conmemoró el término de la era maya, del calendario maya, y el inicio de la nueva era maya. Ahí está los aros, donde había que encestar la pelota en el juego de la pelota, y ahí hay algún maya poniéndole bueno, bebiendo algún tequila antes de que existiera por su nombre. No creo que sea eso. Ahí está Se está guapa, tomando un mira. tremendo shot. Y con el portal maya de fondo, ponemos fin a este video que nos sorprendió bastante Playa del Carmen, nos gustó bastante. De hecho no lo teníamos programado como para estar tantos días. Se fueron dando las cosas. Dale me gusta si les gusta este video y seguirnos si es que aún no nos siguen, ya que ustedes saben que la vida es Viajar.